Amados amigos, tengan una buena noche. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, que en sus misericordias y en su gran amor con que nos amó en Jesucristo, nos ha dado una vez más el regalo de volver a encontrarnos para estudiar las sagradas escrituras, aunque solamente sea brevemente, pero que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, cada día un mensaje corto, pero que pueda impactar nuestros corazones para edificarnos y hacernos crecer en amor a nuestro Dios. Vamos a compartir con el favor de Dios el tema que con amor he preparado para todos ustedes y que espero sea un tema que edifique sus vidas y les haga crecer en el amor a Dios y a su palabra, como me hace crecer a mí. El tema que voy a compartirles hoy lo he titulado Negarse a sí mismo. Estamos siguiendo el hilo conductor de ese encuentro de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, instruyéndoles, enseñándoles, capacitándoles para cuando ya Él no estuviera, pero también preparándolos para que ellos pudieran entender el sentido de su muerte en la cruz para nuestra salvación. Recordemos entonces, hermanos, que el Señor Jesús, al comienzo del ministerio, en reunión con los apóstoles, les reveló su identidad como el Mesías que Dios había enviado para salvar al pueblo de Israel primeramente, también al resto de las naciones. Los apóstoles, como israelitas que eran, estaban esperando a este Mesías, a este personaje. Jamás se imaginaron unos humildes pescadores que ellos serían escogidos para ser parte del equipo principal del Mesías. El Señor Jesús, una vez que les confirma que es el Mesías, les prohíbe, les ordena, les manda que no se lo pueden contar a nadie, que es un secreto mesiánico. Y acto seguido les dice lo que va a pasar con él y cuál es la misión principal de él. Les dijo que era necesario que él sufriera mucho en manos de los ancianos, los principales sacerdotes, los maestros, los dirigentes religiosos, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro reaccionó llevándoselo aparte. Y ahí continuamos en el tema que hemos hablado anoche, cómo Pedro reprendió al Señor. Y también el Señor después reprendió a Pedro. Y aprendimos lo que significa esa palabra reprender. Y es ponerse por encima del otro. Es una palabra con la que se da una orden al otro. La orden de un superior a un inferior. Es una palabra
para vencer al otro. Reprender. Entonces fue lo que Pedro hizo con nuestro Señor Jesucristo, ingenuamente, emotivamente y sin darse cuenta. Pedro no midió. De un momento a otro, Pedro debía haberse preguntado, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Qué fue? ¿Cómo pasé a ser el líder del grupo, la roca, con ese reconocimiento honorífico que me hizo el maestro? ¿Cómo pasé a convertirme en un Satanás para él y para mis compañeros? Porque así lo trató el Señor Jesús. Continuemos, por favor, el tema de hoy, y la variable que quiero desarrollar con ustedes es negarse a sí mismo. En la clase anterior hicimos una breve introducción al discipulado, a quien seguir. Sin darse cuenta, el apóstol Pedro quiso que el Señor Jesús no siguiera los planes de Dios, sino los de él. Esto lo hizo Pedro de manera inconsciente. Los que había aprendido desde niño en su religión judía acerca de un Mesías con ideas desde el punto de vista humano, como se lo señaló el Señor. Tú no ves las cosas desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista humano. Aléjate de mí, Satanás. Eres una trampa para mí, le dijo el Señor Jesús delante de los demás compañeros apóstoles. Qué vergüenza tan grande para Pedro. Y los apóstoles también, qué sorpresa para ellos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Y todo esto porque Pedro y los apóstoles y todos los jerosolimitanos soñaban con el descendiente de David, el Mesías, el Rey, el Cristo, para que fuera rey en Jerusalén. Cuando Jesús se entera de lo que Pedro le propone en secreto, el Señor reacciona y dándole la espalda, dice el Evangelio, dándose vuelta, es decir, dándole la espalda a Pedro y poniéndose frente a los demás apóstoles, lo reprende ejemplarmente delante de los demás apóstoles. Reprende Jesús a Pedro ejemplarmente con las palabras: aléjate de mí, Satanás, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, eres una roca que enreda y hace caer, dejando claro que Pedro se ha comportado como un adversario, enemigo de los planes de Dios para el Señor Jesús. Y esto lo deja claro ante los demás apóstoles. En adelante, Pedro y los demás apóstoles deberán ser más cuidadosos en lo que se refiere a querer cambiar los planes de Dios para el Mesías, al punto que cada vez el Señor les hablaba de que lo iban a matar, ellos seguían sin entender nada. Repito, cada vez que el Señor de ahí en adelante les decía a ellos: muchachos, acuérdense que a mí me van a perseguir, me van a reprobar los dirigentes religiosos y me van a matar, pero al tercer día resucito. Pero ellos, por más que el Señor Jesús les dijera y explicara claramente que lo iban a matar, ellos no entendían nada. Pero con lo que le pasó a Pedro ese día, cuando Jesús, delante de todos, avergonzó a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, me eres una trampa.
con eso que le pasó a Pedro, delante de los apóstoles, a ellos les daba miedo hasta preguntarle al Señor Jesús sobre eso que no entendían, de que cómo así que lo iban a matar. Luego él no era el Mesías. Luego ya habían oído decir que el Mesías no moría, le habían dicho a Jesús. Entonces, ¿para qué preguntarle al maestro cuando el Señor podía salirles con otra de esas bien fuertes como la que le salió a Pedro? En Marcos 9:30 al 32 tenemos entonces una ocasión de estas. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Para Jesús era muy importante y sabía que no tenía más de 3 años, es decir, menos de 3 años, para capacitarlos y formarlos a ellos, para que ellos llegaran a ser los fundadores de la iglesia, que dio origen después al cristianismo. Les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Noten ustedes que esto sucedió saliendo de esa región. Dice, viajaron por Galilea. En el recorrido, Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, entre otras cosas, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Acuérdense que la primera vez que se los dijo en este Evangelio de Marcos, ya lo vimos en el capítulo 8, versículos 30 al 34 anoche. Ya hoy estamos aquí en el capítulo 9, para que no vayas a confundir los versículos 30 al 32, un capítulo más adelante. Jesús vuelve otra vez a recordarle que lo van a matar. Versículo 32 dice: ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Repito, ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Si ustedes leen Mateo capítulo 13, por ejemplo, que es un capítulo muy popular donde están las parábolas, la parábola del sembrador, por ejemplo. Ellos le preguntaron al Señor Jesús por qué les hablaba por parábolas, qué significaba la parábola del sembrador, y el Señor les explicó. Ellos le hacían preguntas a Jesús. Muchas veces les hacían preguntas a Jesús, les hacían preguntas al Señor y el Señor les respondía. A veces les reprochaba a ellos que porque no entendían eso tan elemental y tan sencillo. Pues está bien que el pueblo no lo entendiera, pero ellos, que llevaban ya tanto tiempo de escucharlo y estar tan familiarizados con su estilo de enseñanza. Pero en esta ocasión, ellos igual, cuando volvió a hablarles de la muerte, tampoco entendieron y tenían miedo de preguntarle. Noten ustedes, tenían miedo de preguntarle al amoroso Señor Jesús. A mí me fascinan este tipo de pasajes de la Biblia porque descuadran la personalidad idealista que el cristianismo se ha hecho del Señor Jesús. Una personalidad idealista, un ideal que los ministros del evangelio, católicos y protestantes, han proyectado en Jesús, de lo que Jesús realmente no es. Y han malinterpretado lo que es el amor. Han malinterpretado lo que es el amor. Jesús es amor.
pero también es carácter y es templanza. Y me encanta esta faceta de Jesús. Y me gusta lo que dice el Evangelio, que no lo oculta, que los apóstoles tenían miedo de preguntarle al Señor. Piensa en eso. He aquí un secreto de la personalidad de Jesús. Los apóstoles tenían miedo de preguntarle. Eso es un secreto del Evangelio. Eso está ahí. Cualquiera lo ha leído y pasa por encima ese detalle secreto. Es un secreto de la personalidad de nuestro Señor Jesús, revelado por Dios a través del Espíritu Santo, queridos amigos. Después de reprender a Pedro delante de los apóstoles y mostrarle a él y a los otros apóstoles su firmeza con la que estaba dispuesto a obedecer los planes que Dios tenía de muerte para el Mesías, y poner a Pedro detrás de él, no a Jesús detrás de Pedro. Y quiero aclarar esto aquí. Lo que estoy diciendo de otra manera es que el Señor reprendió a Pedro delante de los apóstoles: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero lo hizo dándole la espalda a Pedro. Es decir, que Pedro quedó detrás del Señor Jesucristo. Es decir, que antes Jesús estaba detrás de Pedro. Pedro se llevó al Señor de la mano y el Señor iba detrás de Pedro para donde Pedro se lo llevó. Y Pedro le dijo: por Dios, ¿cómo se te ocurre decir que te van a matar? Ten misericordia, ten compasión de ti. Que eso no se te ocurra, que ninguna cosa de esas permita a Dios que pase. Entonces Jesús lo voltea, lo deja detrás de él. Eso es importante entender, que Pedro se quedó detrás del Señor Jesús y Jesús le dio la espalda a Pedro. ¿Saben por qué? Porque con ese gesto Jesús le estaba comunicando a Pedro quién era el maestro. ¿Quién era el maestro de los dos? O Pedro, la roca sobre la cual el Señor fundaría la iglesia, o el Señor Jesucristo. Y por eso, un ministro de Cristo, un representante de Cristo en la tierra, de la talla de Pedro, puede en cualquier momento ponerse en contra del evangelio, alterar el evangelio y enseñar doctrinas de hombres, doctrinas humanas, como lo estamos viendo aquí, que Pedro quiere imponerle a Jesús los criterios terrenales del Mesías político, del ideal de la religión de los judíos, del ideal de la religión donde él creció. Pero Jesús de inmediato lo pone detrás de él y le dice: un momentico, Señor, y tú quieres estar conmigo, debes tomar tu lugar de discípulo. No puedes cambiar los planes del Padre. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera en una cruz. Y tú no vas a impedir eso, Pedro. Así es de que o me sigues o te alejas de mí, Satanás. Eso es lo que hay allí, hermanos. O me sigues y me sigues detrás en tu condición de discípulo humilde, sujeto a mi palabra, sujeto a obedecer las órdenes que el Padre me dio. Y lo que Dios me dio, el Padre, como órdenes, son órdenes para ustedes. Así es que entonces el Señor pone a Pedro detrás de él. Es decir, Jesús retoma la posición de maestro y ubica a Pedro en la condición de discípulo, si quiere. Como pretendía Pedro en su ingenuidad, pretendía que el Señor lo siguiera a él. Entonces el Señor hace reunir a la multitud de los que lo quieren seguir. Es decir, el
Le dice a los apóstoles, congréguenme a toda la gente que está aquí alrededor, que ellos no saben lo que está pasando, pero yo tengo algo muy importante que comunicarles a ustedes, mis 12 apóstoles, y a la multitud de discípulos que me quieran seguir. Entonces, en Marcos 8:34, regresamos al capítulo de anoche, al versículo último de anoche. Jesús dice: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. Repito, entonces Jesús llamó a la multitud para que se uniera a los apóstoles y dijo: cuando tenía a la multitud reunida con los apóstoles, Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Repito, después de que Jesús fila a Pedro detrás de él como discípulo, los reúne a todos y les dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tiene, no es si quiere. Esto es voluntario. El seguirme a mí es una decisión libre, espontánea y voluntaria. Pero el que me vaya a seguir no puede hacerlo como le dé la gana ni como Pedro quiere imponerlo. Tiene que abandonar su propia manera de vivir, es decir, su propia manera de pensar, cambiar la manera de pensar para que pueda cambiar la manera de vivir, dejar de pensar como la religión tradicional en la que Pedro creció, en la que se formó, con creencias y costumbres enseñadas como mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. Debe tomar su cruz y seguirme. Ahora, quiero que veamos esta invitación de Jesús otra vez de Marcos 8:34 en 3 versiones diferentes, para que eso nos ayude a todos a hacernos una idea más o menos de lo que el Señor quiso decir. La Biblia de Jerusalén dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la frase tradicional que hay en la mente de la mayoría de nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Acuérdese que este tema lo he titulado Niéguese a sí mismo. Ahora, la Dios habla hoy dice: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. La TLA dice, o la traducción en lenguaje actual dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga. Esto es todavía más explícito. Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que olvidarse de su proyecto de vida, de sus propios sueños, señores. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz. No quiere decir que todos van a morir en una cruz, pero deben estar dispuestos a morir en una cruz. Por cierto, que San Pedro murió crucificado en Roma entre los años 64 al 67, después del nacimiento de Cristo. Lo que Pedro tanto rehusó, finalmente el Señor se lo impuso. Murió crucificado. Y él dijo que no era digno de ser crucificado como el Señor, sino que lo crucificaran cabeza hacia abajo, de acuerdo con alguna tradición. Ahora, volvamos a la NTV, que es el texto que he venido siguiendo. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Pero para abandonar su propia manera de vivir,
y aprender a vivir como el Señor pide, primero tiene que haber un cambio de mentalidad. Primero tiene que haber un cambio de pensamientos, de ideas. Y no podemos tener ideas de Jesús o de Cristo que sean nuestras o que sean de alguna iglesia en la tierra, por poderosa, por importante, por antigua que sea. Pero si eso no lo enseñó Jesús, si eso no lo dijo Jesús, si eso no lo dejaron los apóstoles registrado como palabra de Jesús, no podemos seguir esas enseñanzas de ningún ministro, de ninguna iglesia cristiana, porque eso es doctrina de hombres. Eso es seguir el punto de vista humano, no el punto de vista de Dios. Negarse a sí mismo es la palabra que en el texto original griego dice aparnesarse. Aparnesarse. Ahí está. Aparnesazo. Aparnesazo. Es así como descubrimos otro secreto del evangelio. Pedro negó 3 veces al Señor. En Marcos 14:72 dice que Pedro negó al Señor 3 veces. Después de que cantó el gallo, Pedro se acordó de que el Señor le dijo que él lo iba a negar 3 veces, cuando debió negarse a sí mismo. ¿Ven ustedes el juego de palabras del evangelio? Con la misma palabra que el Señor le dijo a Pedro y a los apóstoles y a la multitud: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Pedro, en lugar de negarse a sí mismo, lo que hizo fue negar al Señor. No se negó a sí mismo, sino que negó al Señor. Y esas palabras las expresa muy bien el texto griego, que quizás más adelante podamos avanzar otro poquito más en este término, aparnesazo. Por eso cuando Pedro reprende al Señor para que no muera en una cruz, lo que en verdad está haciendo en lo más secreto e íntimo de su corazón, inconscientemente, es negarse a seguir a Jesús hasta morir con él en la cruz. Repito, por eso cuando Pedro reprende al Señor para que no muera en una cruz, el Mesías, que Dios tenga misericordia de ti, eso es lo que Pedro inconscientemente está pidiendo para él. Lo que en verdad está haciendo en lo más secreto e íntimo de su corazón, inconscientemente, Pedro, de acuerdo a lo que nos enseña todo el evangelio de principio a fin, es que Pedro se está negando a seguir a Jesús al precio de tener que morir con Cristo en la cruz, de tener que morir crucificado, de correr la misma suerte de su maestro. Y Pedro no está preparado para eso. En el mismo día que el Señor le dijo que él era Pedro y sobre esa roca edificaría su iglesia. No estaba tan sólido y tan firme, tan confiable, ni era tan buen ejemplo Pedro. Pero de eso hablaremos en otro momento. La importancia de que el cristiano roca, sólida, firme, modelo para los demás apóstoles en ese momento y para nosotros, haya tenido semejantes pecados, faltas, vergüenzas y hasta se haya comportado como Satanás, oponiéndose, siendo enemigo a los planes de Dios el Padre. Pero eso, si eso le pasó a Pedro, ¿qué no puede pasarte a ti y a mí? ¿Y qué no le puede pasar a otros ministros del evangelio de nuestro Señor Jesucristo
de cualquiera de las iglesias cristianas. Por eso tengamos compasión y misericordia de los ministros de Cristo en la iglesia que estén. Los ministros, los representantes de Cristo, hay que mirarlos también y entender que se pueden equivocar, que pueden pecar y que pueden alterar el evangelio también, y de eso hay que cuidarse, como Pedro alteró el evangelio gracias a Cristo, que no lo dejó y lo ubicó en su sitio de discípulo a tiempo. Como dijo Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Queridos hermanos, negarse a sí mismo es que hay que estar dispuestos a crucificarse con Cristo, a colgarse de un madero juntamente con el Señor Jesús. Y Pablo lo entendió también, que Pablo escribió en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, ya no vive mi yo, sino que Cristo vive en mí. De esta enseñanza podemos descubrir, un secreto. De esta enseñanza podemos descubrir un secreto muy profundo de la sabiduría del evangelio. Toda vez que satisfacemos los deseos del propio yo, en verdad estamos negando al Señor Jesucristo. Y cada vez que renunciamos a satisfacer los deseos o exigencias del propio yo, que nos negamos a nosotros mismos, a darnos gusto a nosotros mismos, a hacer lo que nosotros queremos, en verdad estamos crucificándonos con Cristo o cargando con la cruz. Cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando renunciamos a satisfacer nuestros malos deseos, nos estamos crucificando con Cristo. Pero cuando le damos rienda suelta a nuestros malos deseos y seguimos nuestros malos deseos, los impulsos, entonces, queridos hermanos, estamos negando al Señor Jesús. Recuerda las palabras de Pablo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ahí está en negrita, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. El que ya no viva yo, el yo, el ego, el yo es ego en griego, yo se dice ego. Cuando yo crucifico el ego, cuando renuncio a darle importancia a lo mío y rechazo las enseñanzas de Jesús, que en algún momento me dice debo estar dispuesto a morir en una cruz, entonces estoy negando al Señor. Pero cuando yo me crucifico con Cristo y me niego a mí mismo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estoy afirmando al Señor en mí y estoy diciendo de mí que soy un auténtico seguidor de Cristo, un auténtico discípulo de Cristo, un verdadero cristiano. Cerremos con broche de oro con otro gran secreto del evangelio que se concatena con este. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13, San Pablo nos dice lo siguiente. La siguiente declaración es digna de confianza. Es decir, en esto muestra Dios su fidelidad. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Repito, si morimos con Él, hay que morir. Hay que crucificar este viejo hombre con sus hechos.
hay que cargar la cruz y colgarnos de la cruz con Cristo. Llevar nuestra propia cruz. Si soportamos privaciones, si resistimos y aguantamos con el poder de Dios y nos abstenemos de toda especie de mal, de darle rienda suelta a los placeres, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Repito, si lo negamos, Él nos negará, se avergonzará de nosotros. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Si fuéramos infieles, Él está ahí, sin apartarse de nosotros. Y si nos volvemos a Él, después de darle la espalda, como Pedro, que lo negó 3 veces, pero él se arrepintió y lloró amargamente. Y el Señor le dijo, yo he rogado por ti para que te vuelvas, para que te conviertas. El Señor siempre está esperando por ti y por mí después de una caída, porque conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Observa esta imagen que tengo frente a ti en la pantalla. Jesús es el puente para llegar a Dios. La cruz de Cristo es el puente para llegar a Dios, para reconciliarnos con Dios a través de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz. Gloria sea al nombre de Él, que no se dejó convencer de Pedro de no morir en la cruz. Pero todo aquel que atraviesa y que pasa sobre la cruz de Cristo, sobre el abismo de la condenación, para reconciliarse con Dios y tener vida eterna, debe llevar su propia cruz. Cada cristiano debe estar dispuesto a morir, si es necesario por Cristo, a sufrir y a padecer, si es necesario por Cristo. Y créeme que todo verdadero cristiano, tarde o temprano, es puesto a prueba y le toca padecer por Cristo. Le toca padecer y sufrir por Cristo. Bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. Queridos amigos y amigas en el Señor Jesucristo, así he terminado un capítulo más de los secretos de Dios. Que tengan una buena noche.